Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal donde Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos desde la inteligencia emocional distintas situaciones, tanto del ámbito laboral como del ámbito personal. Si es la primera vez que ves este canal de YouTube o que nos escuchas en iVoox, te damos la bienvenida y te informamos de que cada miércoles, de forma puntual, publicamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo, tratando alguno de estos temas que tienen que ver con la gestión emocional en situaciones cotidianas que vivimos habitualmente. En el tema de hoy, el tema que queremos proponer es un tema que en realidad pues, no tiene que ver solo con el trabajo, sino también se da en nuestro día a día, por lo tanto es un tema más genérico y vamos a mencionar cómo gestionar de forma sana la disparidad de opiniones, ¿sí? Es decir, cuando tú tienes una opinión, la otra persona tiene otra opinión distinta, muchas veces puede ser totalmente opuesta. Y entonces, ¿cómo gestionar eso de forma sana, ¿no? Sobre todo, vamos a enfocarlo al menos de forma verbal, ¿no? Porque al final, cierto que de forma escrita, ¿no? Y en eso pues ya sabemos todos, ¿no? Y las redes sociales, hay constantemente discusiones escritas, pero vamos a centrarnos hoy, o al menos en la primera parte de la exposición, en esa confrontación cara a cara, en esa confrontación verbal, porque consideramos que pues es donde es más complejo gestionar, ¿no? Entonces, me gustaría empezar hoy con Mercè, a ver cómo podemos gestionar desde la inteligencia emocional cuando una persona tiene una opinión totalmente opuesta y a veces puede ser que nos sintamos heridos, atacados, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar eso? Gran tema. Este es un gran tema, David. A ver, fíjate que si la Mercè de hace unos años te respondiera, pues igual te diría, ahora voy a exagerar, por favor, que se entienda, cortando cabezas, ¿no? Digamos, porque ya sabéis que yo he sido muy, muy guerrera, cosa que no está mal, ¿eh? No está mal tener esa fuerza de convicción, pero esto está muy relacionado con, a ver, nadie tiene la razón. A ver, existe una verdad. O sea, si estás hablando de si, yo qué sé, si estuviéramos discutiendo tú y yo, David, sobre si Juan Pedro ha entrado por la puerta o no, hay una verdad, que es que Juan Pedro puede haber entrado por la puerta o no. O sea, o está dentro o está fuera, ¿no? Por tanto, uno de los dos tendría que tener la razón. A no Pero ser, claro, claro, sí, estaba pensando, a no ser que fuera el gato de Schrödinger, que en este caso claro, estaría fuera Juan y Pedro dentro a de la vez. Schrödinger. Claro, claro. Fíjate, pero fíjate, es muy bueno ese apunte que has hecho porque es que en realidad la vida es percepción, ¿no? Estamos percibiendo y percibimos desde nuestras creencias, desde nuestro estatus, desde nuestros valores, Ujú. es muy difícil. A veces dos personas que tienen una vida muy parecida, el hecho que uno sea un hombre y el otro una mujer, aunque pues por como nos han educado, todo nos hace percibir de una forma distinta. Pero sería tan fácil como que a lo mejor tú decías que Juan Pedro realmente ha entrado, está dentro, y yo sencillamente no lo he visto. Y yo estoy convencidísima de que no está, ¿no? Por tanto, es una percepción. Ujú. Y yo me he peleado muchísimo. O sea, yo he necesitado la razón muchísimas veces. Ujú. Lo primero, es una percepción. Y al final, la razón no es nada. El único problema que tenemos y que nos lleva a necesitar imponernos, ¿no? Es o no creer lo que estamos diciendo o no estar convencidos de ello o pues tener un problema de autoestima, que todo eso va ligado y acabar creyendo que si pisamos al otro eso nos da la razón y eso nos hace maravilloso, ¿no? Si no somos tolerantes con los demás, Ujú. pues es como si hiciéramos desaparecer la otra opinión por el hecho de machacar a un ser humano, ¿no? Como es Ujú. aquello de arrancarán las flores pero no van a acabar con la primavera, digamos, ¿no? Por tanto, Exacto. la opinión es una percepción. Podemos tener razón o no tenerla. Hay situaciones en las que sencillamente hay opiniones. Yo tampoco creo que todas las opiniones sean del todo válidas. Es decir, mi opinión sobre cómo se opera el bazo no es válida.
no porque no tengo suficientes conocimientos. ¿Me explico? Porque hay gente que dice, es que todas las opiniones, bueno, hay que matizarlo, o sea, sobre el tema, pero hay veces que no tienes, o sea, yo no me voy a poner a dar clases a un médico sobre cómo se opera, el cirujano me dirá muy bien, guapa, vete, adiós, y ya me quedo yo en el quirófano, ¿no? Claro, pero cuando estamos hablando de un ámbito concreto, pues si las dos personas pues tienen esa competencia, pues todas son válidas. Y tenemos que aprender a respetarlas. ¿Qué nos pasa? Que cuando la otra persona tiene otra opinión y tú necesitas tener la razón, pues eso es un indicativo de que tienes una necesidad, ¿no? Digamos, y tienes que explorar por qué realmente lo necesitas. Cuesta muchísimo, lo digo porque esto va directamente sobre uno de los temas que a mí me gusta más, me encanta porque me ha costado mucho y uno siempre acaba siendo maestro o maestra, entre comillas, por favor, porque estoy aprendiendo de eso que más le ha costado aprender, que es la aceptación, ¿no? La Totalmente. tolerancia, se puede llamar a tolerancia, ¿no? Aceptación. Aceptar que hay personas, como es el mundo, como son los demás, aceptar que no les vamos a cambiar y que no hace falta y que si queremos vivir esa situación de una forma distinta, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Pero no cambiar de convicciones. A ver, tampoco está mal escuchar al otro porque a lo mejor te da razones que te hacen cambiar de opinión, porque tú estabas en el error y eso es muy interesante para aprender. Pero no se trata de cambiar y decir, pensar lo contrario, se trata de cambiar y decidir que puedes convivir con otra persona a pesar de que piense lo contrario y que eso precisamente es tú hablabas de forma sana, ¿no? Yo creo Sí. que no hay nada más saludable que convivir con personas que piensan distinto a ti y a pesar de ello ser capaz de convivir. Y al final la razón lo único que te lleva es a un dolor de cabeza, porque ¿de qué te sirve tenerla, no? Porque al final te acabas discutiendo, te vas a una cena, te acabas discutiendo, acabas teniendo la razón y te quedas solo. Y no pasa nada por quedarse solo, ¿eh? La soledad es maravillosa en algunos aspectos, pero al final te quedas solo, incluso te dejas a ti mismo, ¿no? Porque te das cuenta de que aquello no servía para nada, ¿no? Te coge el calentón, eres incapaz de respirar profundamente, de darte cuenta de que en el fondo aquello no es tan importante y al final tienes que pensar, ¿qué me interesa más? ¿Cenar tranquilamente o descubrirle a esta persona que realmente su teoría sobre la gripe, sobre, yo qué sé, es que hay veces que acabamos, o sea, yo he visto, os lo digo, con esto acabo, yo he visto a dos señoras mayores pelearse como dos lobas por un centro de mesa, que era una planta rancia, llegar a las manos, ¿no? Porque me habían dicho que para mí me habían dicho que y por el suelo, ¿no? Dos personas mayores que dices, ¿cómo es posible? Valía la pena si estaban cenando tranquilamente, ¿no? La pregunta es esa, ¿vale la pena? ¿No? Yo creo que, bueno, no me enrollo más porque hay muchos temas para hablar de esto, porque es un tema muy interesante. Pero fíjate, Mercé, que al final hay aquí un desgaste de energía muy grande, ¿no? O sea, el hecho de, como bien comentabas, ¿no? Cuando tú aceptas que haya otras opiniones y ya dejas de luchar, dejas de querer tener la razón, como muy bien decías, pues seguramente lo que ganas es tranquilidad y también en esa energía, ¿no? Que obviamente, eh, como tú decías, pues cuando tú ganas la razón o tienes esa sensación de que has ganado, te quedas solo, pero también te quedas solo y agotado, ¿no? Y sin energía, ¿no? Y eso está claro que sano, hombre, no sé si es, ¿no? O al menos no sé si es agradable, ¿no? Porque no sé hasta qué punto compensa en ese sentido. Pero me quedo un poco con este apunte, ¿no? Con esta palabra clave, con esta palabra mágica, ¿no? Que es la aceptación que has puesto sobre la mesa y que al final es un poquito la clave para que esa exposición dispar de opiniones pues sea más saludable, ¿no? Como bien decías. Y ahora me gustaría saber también, además, si preguntarle a Juan Pedro si ha entrado por la puerta o si ha entrado por la ventana o si está en la habitación, que no está claro todavía, no lo tenemos claro. Me gustaría también saber tu opinión al respecto, Juan Pedro. Bueno, pues sí, sí que estaba dentro, había entrado, pero probablemente también estaba fuera, ¿eh? O sea que los dos tenéis razón. Bien.
Bueno, es un tema muy interesante, como decía Mercé, y a ver, me acordaba de un chiste que lo resumía todo esto. Yo, si lo tuviera que resumir, ¿no? Para gestionar de forma sana, pues me acordaba de ese chiste que decía que se encuentran dos y uno le pregunta al otro, oye, ¿cómo te conservas tan bien, ¿no? Qué buen aspecto tienes. Y decía, pues mira, no discutiendo con nadie, ¿no? Y le dice, hombre, por eso no será. Y dice, bueno, pues no será por eso, ¿no? Entonces, Efectivamente. esto que parece que es un chiste y parece de risa, para mí me parece una sabiduría tremenda, ¿no? Ujú. Porque es a donde podríamos, iba a decir deberíamos, pero no, nadie debe nada, ¿no? Claro. Donde podría uno llegar a un nivel de conciencia en el que se da cuenta Ujú. de que, pues eso, que lo que decía Mercé, ¿no? Un poco que la razón, a ver, la razón como una única, pues no, desde mi punto de vista, no existe. Ujú. Incluso yo conozco gente que, bueno, pues como esto nos pasa a todos, ¿no? Esto de discutir o discrepar o Ujú. no estar de acuerdo, que utiliza pues bueno, pues la ciencia, ¿no? El conocimiento, ¿no? Como decía Mercé, oye, ante un tema que hay que tener conocimientos, que utiliza la ciencia para apostillar, ¿no? Que lleva razón, ¿no? Ujú. Incluso, y yo aquí yo antes también utilizaba mucho la ciencia para afirmar, ¿no? O reafirmarme. Ujú. Pero me he dado cuenta que, bueno, la ciencia también que está muy bien, y es necesaria, por supuesto, Ujú. pero también, primero, también se equivoca y segundo, lo que hoy es válido para la ciencia dentro de un mes o al año que viene o dentro de 10 o 20 años, pues probablemente haya cambiado, lo cual significa que también lo que hoy es ciencia, bueno, pues, o lo que hoy dice la ciencia, pues puede cambiar mañana, con lo cual, a ver, que sí, que hay que hacer, bueno, pues creerse lo que dice la investigación, ¿no? Pero habrá que ver también qué tipo de investigación, si está bien realizada, si, bueno, sabemos que al final muchas investigaciones dan el resultado que el investigador quería buscar, bueno, que hay sesgos y porque somos Ujú. humanos. Entonces, Sí, sí. claro, cuando comprendes esto, es más fácil hacer una gestión sana de la discusión, porque comprendes que tú puedes tener razón o parte de razón o Ujú. desde tu punto de vista tener razón, pero la otra persona también puede tener razón desde el suyo, ¿no? Y el problema yo creo que está donde, como decía Mercé, pues en apegarse, ¿no? En aferrarse a tener la necesidad de que lo mío sea mejor o Ujú. esté por encima de lo de la otra persona, ¿no? Ujú. Pero entonces ya no es una discusión. Yo creo que entonces no es una discusión, es, bueno, a ver cómo convenzo yo al otro de que Claro. lo mío es mejor. O sea, no estoy dando yo mi punto de vista y respetando el del otro Ujú. y el otro respeta el mío, que esto sería lo sano, ¿no? Ujú. Bueno, y de ahí crecer ambos en, oye, yo enriquezco mi punto de vista con el tuyo. Si es que hay algo que a lo mejor me resuena y me interesa añadirlo al mío, Ujú. y tú te enriqueces con el mío, ¿no? Si es que te sirve de algo. Pero claro, cuando estamos a la defensiva, cuando es un mecanismo de defensa porque necesitamos imponernos, entonces ya aquí ya no hay ni salud por ningún lado. Aquí hay conflicto interno Ujú. y los dos, o una de las personas, o las dos, lo que necesitan es imponerse precisamente porque están en conflicto interno, Claro. aunque no lo sepan. Y ya desde la inteligencia emocional, pues sabemos que además las emociones, la rabia, ¿no? La ira, ¿no? El enfado en una discusión, lo que hace es nublar la razón. Con Ujú. lo cual, cuanto mayor intensidad tenga mi enfado, ¿no? En una discusión, menos raciocinio o capacidad de raciocinio voy a tener. Con lo Ujú. cual, lo que voy a decir probablemente van a ser argumentos que igual no tienen ni pies ni cabeza, que decimos, para validar, lo que voy a estar es un poco validando mis emociones, ¿no? Exacto. Muy Y bien. yo quería, ya para terminar, quería puntualizar que también depende mucho, o por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Depende mucho de cómo nos caiga la otra persona. Porque hay veces que la misma discusión, según la persona, Ujú. la defiendes de una manera u otra, porque Totalmente. si la otra persona te parece neutra para ti, pues quizá no entras tanto en la lucha, Claro. ¿no? Pero si la otra persona te cae mal, pues dice, ya está el listillo, ¿no? La listilla que El cuñado, siempre ¿no? me quiere imponer lo suyo,
pues hoy no me da la gana, ¿no? Pero claro, aquí ya no hay diálogo, aquí hay eso, es pues una lucha de, a ver, como digo yo, a veces es una lucha de axiomas, ¿no? La gente no discute, lanza axiomas y los recoges y claro, el axioma no se puede discutir. Claro, se acaba convirtiendo en una batalla de egos que como excusa pues es un tema que se pone encima de la mesa y ahí pelean los egos, ¿no? Sería un poco... Claro, sí. Esa es la idea. Pues sin duda muy interesante, Juan Pedro, también tu punto de vista. Al final no cabe duda de que, claro, cuando una situación la evalúa una persona, automáticamente pasa a ser subjetiva, quiero decir, porque somos sujetos, ¿no? Entonces, claro, no hay una realidad objetiva, ¿no? Lo que pasa es que muchas personas intentan decir, no, es que esto es así, esto es objetivo, esto es así, como muy bien decías, esto está refrendado por la ciencia o esto está... a veces también hay una manera de, digamos, darle más peso a mi opinión, es o bien con el tema científico, ¿no? Porque hay un método científico detrás y tal, que insistimos que está muy bien, que no ni mucho menos lo ponemos en duda, pero eso se utiliza a veces como argumento y luego hay otro que es muy interesante, que también me gustaría añadir, que es bueno, es que esto es lo que la mayoría cree, ¿no? Es decir, esas razones que como la mayoría de personas de mi entorno o de mi cultura creen que es esto, pues yo me siento con una potestad mayor para defender ese argumento o siento que ese argumento tiene más peso, ¿no? Y eso a veces, pues obviamente está, bueno, a veces no, siempre, o casi siempre, mejor dicho, está muy, bueno, muy condicionado por tu entorno, ¿no? Porque si tú te juntas con personas que piensan como tú, pues a veces tú te sentirás como que eso es muy verdad porque la mayoría de tu entorno piensa de esa manera, pero si tú te fueses a un lugar donde hubiese más diversidad, o sea, personas que piensan distinto, pues quizás ya no lo tendrías tan claro, ¿no? Por eso es una de las cosas buenas que tiene la diversidad, precisamente, a nivel de cultura, pero también a nivel de opiniones, es esta, ¿no? Es poder contrastar y al final creo que el objetivo es abrazar, ¿no? En sentido figurado, abrazar el máximo número de posibilidades posibles, nunca mejor dicho, porque de esta forma seremos siempre más flexibles, ¿no? Y no nos sentiremos tan atacados cuando nos digan una cosa que creemos que no es así, ¿no? Cuando tú eres capaz de soltar tu propia opinión sobre el tema y escuchar al otro sin juzgar, simplemente a ver qué me puede aportar o a ver qué puedo descubrir que no sé todavía, desde esa curiosidad, desde esas ganas de aprender, e incluso, y esto es importante, de comprender al otro, desde ese punto de vista creo que sí que puede ser más sano, ¿no? Es decir, porque ya no te lo tomas como un ataque. El problema que encuentro es que a veces las opiniones de los demás nos lo tomamos como un ataque personal, ¿no? Como si alguien tuviera que ganar, como muy bien habíais comentado ahora también. Entonces, yo veo que el problema está un poco en eso, ¿no? En que a veces tenemos la sensación de que hay que ganar. Y en una discusión, en realidad, tal vez no hay que ganar, ¿no? Simplemente esa situación se pone esa discusión, te viene a tu vida para que tú te des cuenta de que quizás tus creencias todavía son un poco cerradas y debes de abrirte a nuevas posibilidades que no conoces, ¿no? Pero claro, ahí surge el miedo, ¿no? El miedo a ver si ahora yo voy a cambiar de opinión, ¿no? Hay gente que tiene miedo a cambiar de opinión, ¿no? Porque claro, yo a todo el mundo le he contado ya esto y a ver si ahora yo voy a cambiar y ahí juega un papel el miedo, ¿no? Pasamos de la rabia al miedo, ¿no? Ahí, no sé cómo lo veis, Mercé, por ejemplo. Yo estoy muy de acuerdo. Creo que siempre que estás con otra persona que tiene un punto de vista distinto, es una oportunidad. Y normalmente, y al final, es una oportunidad, como tú ya muy bien apuntabas, ni siquiera para cambiar de opinión o, a ver, evidentemente tenerla en cuenta y respetarla y escucharla, pero ya no solamente para que puedas cambiar de opinión, sencillamente el ejercicio
de darte cuenta que tal vez eso que piensas tú, pues pueda tener un equilibrio, ¿no? Porque claro, la vida te pone delante personas que muchas veces opinan todo lo contrario, no para que tú pienses todo lo contrario, sino para que te des cuenta que también hay un equilibrio, ¿no? O tú eres una persona muy de acción y te pone al lado personas que son muchísimo, bueno, son de todo menos de acción, ¿no? Y ahí es para que te des cuenta que no siempre hay que estar haciendo como un loco, ¿no? También, claro, yo creo que el ejercicio interesante es, mm, es estar y soportarlo casi, ¿no? Y aprender que es una oportunidad para abrir tu mente. Luego da igual si te quedas con la idea o no te quedas con la idea, ¿no? Es como, no sé, y una de las cosas que he aprendido, sobre todo de mis miedos, es que la vida en el fondo lo único que te pide es que tengas una cita con tu miedo, ¿no? No hace falta ni, es como ir al examen, no hace falta que lo apruebes, sencillamente presentándote ya has pasado, ¿no? Estar allí y cuando una persona está diciendo todo lo contrario, seguramente te está cuestionando una creencia, ahí hay un miedo y te está confrontando con eso, ¿no? Y lo único que te pide es la comparecencia. Comparecencia, escuchar y soltar la necesidad de tener la razón. Luego continúas pensando tú igual y ella igual, pero el ejercicio interesante es el de abrir tu mente y dejar de necesitar imponerte, ¿no? Yo creo que ese es el ejercicio. Luego, da igual, puedes cambiar de opinión o no cambiar de opinión. Puedes matizarla o puedes irte allí y pensar, madre mía, este tío, ¿dónde vive, no? Pero, evidentemente, pero si tú has hecho ese ejercicio, has crecido ya, ¿no? Y eso es muy importante. Y cuanto más, una cosa, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien crea algo, yo me he encontrado de ser la persona que está ahí, saco, tal, sí, porque esto es así, ¿cómo puede ser con lo que yo me lo he currado? ¿No? Ahí confrontándome a intentar cada vez más, aunque a veces me sale la matona de 3 al cuarto, lo tengo que admitir, ya lo sabéis, la macarrilla, pero luego se me pasa, pues estar allí y estar pensando, es que da igual, me da igual que piense lo mismo, me da igual que no le guste mi opinión, no me gusta lo que está pensando, pero me da absolutamente igual, o sea, no tengo por qué, pues vale, pues muy bien, ¿sabes? Y no necesito demostrarle nada, porque o incluso cuando te dedicas a hacer conferencias, a hacer formación, ¿no? Pues siempre en distintos ámbitos te pasa muchísimo, ¿no? Y siempre te encuentras a alguien que dice, es que yo no creo en nada de lo que tú divulgas, de lo que tú dices, ¿no? Y al principio te coge ese ataque de no, como si tuvieras que convencer a la gente, quieres ir a salvarles de no sé qué, ¿no? Porque ni tú estás salvado, ¿no? Y al final llega un momento en que te das cuenta que es que no necesito convencerle. Si yo le puedo aportar algo con lo que puedo comentar, ya lo recibirá y yo recibiré de las demás personas porque también aprendo, ¿no? Pero no necesitas ir evangelizando a nadie porque, y es más, cuanto más necesitas evangelizar es que más incómodo estás con lo que piensas, menos crees en ti y menos confías, ¿no? Y eso es muy importante. Por tanto, después de todo este rollo inmenso que he pegado, lo que quería decir es que no hace falta adoptar la opinión del otro, ni siquiera matizar la tuya. Solo hay que comparecer ante el otro ser humano y ser capaz de respetarle y confrontarse ante una idea que tal vez te molesta, ¿no? O sea, solo con eso ya has hecho un paso de gigante, creo. Sí, yo estoy, a ver, estoy de acuerdo con lo que comentáis, que es, hay miedo, básicamente hay miedo cuando uno quiere imponer su razón o su forma de ver, ¿no? Que claro, no se da cuenta que es una forma de ver, no se da cuenta que es una opinión. Y como cada uno, ¿no? Decimos que las opiniones son como el ombligo, ¿no? Cada uno tiene uno, ¿no? Entonces, y es uno, y no es mejor ni peor que los demás. Pero claro, el ejercicio, como bien decía Mercé, yo creo que consiste en esa mejora, en ese crecimiento personal, de decir, a ver, si a mí me fastidia, ¿no?, que el otro
tengo una opinión diferente, ¿qué está ocurriendo por aquí dentro, ¿no? que genera este malestar, ¿no? Porque probablemente yo necesite que me den la razón para generar bienestar. Y claro, entonces estoy dependiendo de algo externo. Y aquí es donde está el ejercicio, ¿no? de comprensión, de saber que no necesito nada de fuera y que mi opinión es tan válida como la de los demás, ¿no? Pues le puede gustar más o puede gustar menos, pero que mi opinión es totalmente válida y seguro que hay alguien que le sirve de algo, probablemente. Con lo cual, pues tengo que dar mi opinión respetando la del otro, pero si hay malestar interno, creo que hay que, bueno, es un regalo, es un GPS para ir hacia adentro, no hacia afuera, y atacar al GPS que creemos que está afuera, sino ir hacia adentro y entonces indagar a ver por qué yo estoy sintiendo ese malestar. Porque cuando yo dé con ello, y probablemente sea una carencia de, bueno, pues falta una autoestima quizá frágil o que he aprendido a que las figuras, ¿no? de referencia, ¿no? de autoridad, sobre todo cuando la opinión del otro es para ti una figura de autoridad, pues necesitas que te valide tu opinión, ¿no? de alguna manera para que tú la consideres buena. Entonces, cuando te das cuenta de que esto realmente bueno, pues es una información que tú has grabado ahí en tu cerebro y que es falsa, pues entonces cuando puedes cambiarlo. Y entonces, oye, la verdad es que es un descanso, ¿eh? Sí. Es una liberación. Totalmente. Es decir, no tengo que imponer mi opinión y la del otro, pues es una opinión y nada más. A eso sí, creo que es importante respetar y hacerte respetar. O sea, que el otro también no te desprecie, digamos, o te minimice o te ridiculice tu opinión por eso, porque es simplemente una opinión. Entonces, bueno, pues quizás cuando la otra persona hace esto, pues yo lo que recomendaría es decir, bueno, retirarme, ¿no? Es decir, así, si no nos vamos a respetar, pues yo no sigo hablando contigo, ¿no? Porque ya no tiene sentido esta conversación, ¿no? Muy bien. Sin duda es un consejo súper súper útil y que nos anotamos en la libreta, ¿no? Cuando una persona pues veas que ya directamente te está descualificando, no está respetando tu opinión. Una cosa es que no esté de acuerdo, otra cosa es que incluso te desacredite o trate de hacerlo. Pues yo creo que sin duda lo mejor es decirle, bueno, pues creo que no tiene sentido seguir hablando porque veo que no hay los mínimos de respeto que exige una conversación adulta y por lo tanto, pues seguramente pues cada uno a su casa y todos están contentos, ¿no? O sea que muy, muy, muy útil este apunte, Juan Pedro también. Yo quería Sí, un apunte sobre esto dime. que decía Juan Pedro, que es muy interesante. Y hay veces, no sé si os ha pasado, yo tengo la sensación de que ya has superado un poco esta etapa en la de, ay, yo tengo que ganar, ¿no? Ya has superado esa etapa, pero la has superado tú, pero como, bueno, todo esto tiene una explicación a nivel neuronal, ¿no? Como las neuronas que se activan juntas continúan juntas y casi que hay que generar nuevos circuitos. Te pasas un tiempo después de haberte educado en esto, porque esto es reeducarse, cambiar hábitos, en los que el piloto automático te juega muy malas pasadas, ¿no? Y hay veces que te encuentras en una discusión intentando imponerte y te quedas parado y piensas, pues sí, total, a mí me da igual, absolutamente, y ahora podría haber salido 10 minutos antes, estaría comiendo en un restaurante donde he quedado con un par de amigos, me lo estaría pasando genial y estoy aquí discutiendo con este pobre que solo ha dicho puedo coger una hoja, ¿sabes? Porque hay veces que porque tú llevas un piloto automático de mucho tiempo de macarra, ¿no? De intentar ganar y al menos a mí me ha pasado, ¿no? Y que es un trabajo o sea, no se logra de la noche a la mañana, sino que hay que reeducarse y bueno, casi que hay que generar nuevos circuitos neuronales, ¿no? Para responder de otra forma y que cuando te digan, pues yo no lo veo así, ¿no? Entonces no se te actives, te pongan los pelos de punta y digas, atención, presa, ¿no? Yugular. Claro. Creo que esto que comentas, Mercedes, es muy interesante porque muchas veces es verdad que funcionamos en el piloto automático y claro, lo que debemos de hacer para que esto no suceda tanto es cada vez ir tomando más conciencia de que estamos cayendo en el piloto automático, ¿no? Pero seguramente habrá mucha gente
se estará preguntando, pero ¿y eso cómo lo puedo hacer, ¿no? Y a mí se me ocurre que, pues bueno, puede ser tan sencillo como cada noche antes de irte a dormir, reflexiones sobre, hoy, ¿qué conversaciones se me ha activado el piloto automático, ¿no? Y si tú cada día vas rememorando que 2, 3, las que sean, qué número de conversaciones y con qué personas he tenido que se me ha ido el piloto automático y he empezado a luchar. Incluso esto lo podríamos anotar en una pequeña libretita que podríamos dejar pues justo debajo de la almohada, por ejemplo, ¿no? Para acordarnos cada noche y ir anotando eso y iríamos ganando conciencia de cada vez que lo hago y entonces en el momento en el cual estemos a punto de dar nuestra opinión o más que dar nuestra opinión, de luchar, ¿no? Para imponer nuestra opinión o cuando nos sentimos atacados por la otra, tarde o temprano, al hacer este ejercicio diariamente, te vas dando cuenta, ¿no? Y vas ganando conciencia. Y cada vez que tienes una discusión, o al menos yo he tenido esa sensación, ¿no? De, a raíz de trabajarme a mí mismo, de ver realmente que estoy saltando aquí, pues cada vez me doy más cuenta y a veces incluso en mitad de la conversación ya me doy cuenta, uy, ahora estoy aquí a punto de saltar y entonces ahí es donde viene el gran ejercicio, ¿no? Que es soltar tu opinión, incluso decir, ya no es que no quiera ganar, es que yo pongo en cuestión hasta mi propio, ¿no? Hasta mi propia idea o mi propia opinión, ¿no? Porque al final las opiniones para mí son como, bueno, son pensamientos que generamos en base a las creencias que hemos adoptado, creencias que muchas veces son inconscientes, ¿no? Entonces, bueno, la emoción me sirve, cuando yo me enfado con alguien, me sirve para ver esa interpretación o esa opinión que yo tengo y si, como decía Juan Pedro, agarro el GPS y miro para adentro, veo que esa opinión o esa interpretación de la situación viene de una creencia, ¿no? Que hay detrás que me hace ver pues que yo creo que las cosas son así, ¿no? Entonces, lo que me está ayudando esa situación es saber que hay creencias opuestas y que por lo tanto si hay creencias diferentes significa pues que ninguna es una verdad absoluta, ¿no? Porque en el momento en el que hay dos creencias distintas, difícilmente habrá una opinión absoluta, ¿no? Seguramente será una mezcla de las dos o incluso una tercera que por nuestro nivel de conciencia actual desconocemos, ¿no? Entonces ahí pues hay un enorme campo de aprendizaje en las discusiones y mucho que trabajar, sin duda. Sin Sí, duda alguna. yo quería incidir en esto que habéis dicho los dos, que a ver, que esto es un proceso, ¿eh? Que hay que trabajar y hay que mejorar y subir el nivel de conciencia y bueno, me ha parecido interesante también lo que has dicho, David, de apuntar, ¿no? Reflexionar y apuntar, llevar como un diario, ¿no? Sí. De piloto automático, ¿no? Cuando se activa, Exacto. porque esto te va a subir el nivel de conciencia y poco a poco te vas a dar cuenta cada vez antes. Pero hay que tener paciencia, es un Sí, proceso de aprendizaje, sin no, duda. no se va a arreglar de la noche a la mañana. Sí. Y el indicador que creo que tenemos de que deberíamos trabajar esto, o sería bueno trabajar esto, es cuantas más conversaciones tengamos de este tipo en las que Sí, nos tensas, ¿no? activemos emocionalmente y pasemos del miedo, la rabia y a una intensidad elevada, pues esto no es mala suerte. No es que tenemos mala suerte y damos con personas que, que son muy mala gente y nos quieren fastidiar, sino que estamos activando creencias, como decís vosotros, que me hacen daño. Y ese es el indicador. Si yo tengo conflicto interno, si me siento fatal, pues esto es el indicador de que tengo cosas que arreglar. Sin duda, ¿no? Un poco como si fuera una notificación, ¿no? Del móvil que te está diciendo, Sí. oye, tienes aquí una creencia que revisar y revísala ya porque se te están acumulando todas aquí. Sí. Esa es un poco la idea. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Creo que el tema da mucho de sí. Creo que es un tema que este es el capítulo número 19 y ya tocaba tratar este tema porque al final, fijaros que es tan extenso que ya no nos hemos puesto ni en el... Un día podemos hacer un capítulo express, ¿no? Un capítulo expresamente para todo lo que son las discusiones en el mundo online, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los comentarios en redes sociales, ¿no? De hecho, nosotros mismos también tenemos comentarios a veces, ¿no? Tanto en iVoox como en YouTube, ¿no? Hay algunos comentarios, ¿no? Que a veces
no sabes muy bien cómo, pues, qué ha entendido esa persona para escribir eso, ¿no? A veces siempre te llama la atención, ¿no? Y ese, pues, será otro tema. Hoy hemos tratado más bien las conversaciones cara a cara. Y bueno, pues como siempre, un placer, Mercè. Gracias. Un placer también, Juan Pedro. Igualmente. Un placer hablar con vosotros, aprender a los tres en estas conversaciones emocionales y a vosotros, a ti, espectador o espectadora, muchas gracias por vernos o por escucharnos. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, como sabéis, cada miércoles. Y si no os queréis perder ninguno, pues nosotros encantados de que os suscribáis al canal de YouTube o a iVoox y también de que compartáis el vídeo o el audio y que dejéis algún comentario, aunque no tengáis la misma opinión que nosotros, que de hecho seguro que nos ayudará y nos va a enriquecer nuestro conocimiento. Así que, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos o vernos hasta aquí y hasta la próxima.